Somos tu mano amiga. Ebullición mental. Hola, hola, comunidad de Ebullición. Gracias por estar con nosotros, por siempre conectarse, escucharnos, compartirnos y hacer que esta comunidad todos los días crezca en contenido, en información, en que las personas puedan tener acceso a información de calidad. Estábamos en un especial, en un miniciclo sobre hablando de temas de la mujer, sobre temas hormonales, sobre temas de salud mental, que a veces no vemos tan claro la relación. Hay varios mitos, hay información que a veces no agrega valor, hay otras que sí pueden funcionar y la idea es que podamos tener acceso a esa información de calidad. La doctora Julia González, que nos está acompañando en este tema, si llegas por primera vez a este capítulo, te pido que te devuelvas uno, que es el último que tuvimos, en donde estuvimos hablando de cuáles son todas esas dificultades que podemos tener a lo largo de la vida como mujeres con ese tema hormonal, con el tema del dolor, los hábitos y demás. Y este capítulo es para ver qué solución le encontramos a esos temas en cambios pequeños de hábitos, de formas de pensar, de cuidado del estrés y asociarlo con el tema de salud mental. Todo tiene que ver y esto es importante tenerlo en cuenta. A veces creo que lo de salud mental lo trabajo acá, lo de ginecología lo trabajo allá, lo del médico no sé qué lo trabajo allá y como que voy a cada uno de esos lugares, pero todo tiene que ver. Si yo tengo unas mejores prácticas a nivel de salud mental, seguramente muchas de las enfermedades no van a tener una aparición de la misma manera que lo tendría si yo realmente estoy muy expuesto a diferentes situaciones. Así como si entiendo esos temas hormonales, seguramente mi salud mental va a ser más fácil transitarla y manejarla de manera distinta. A veces creemos que la salud mental es solamente un tema de voluntad, de querer, de echarle ganas y a veces no es eso. A veces es que nuestro cuerpo no está funcionando bien y si lo entiendo, seguramente puedo acompañarlo de manera distinta. Por lo tanto, coloquen todas sus preguntas, comentarios en nuestras redes sociales, pues para poder aclarar todas estas inquietudes. Doctora Julia, buenas noches. Buenas noches, un gusto volver a estar aquí con ustedes y pues adelante. Gracias. La vez pasada estuvimos hablando un poco acerca de todas esas dificultades que se dan a lo largo de la vida, cuando tenemos deficiencia de algo que termina apareciendo, cuáles son esos cambios que tenemos, qué cuidados deberíamos tener con nosotros, pero no todas las personas a veces tienen acceso a terapias de reemplazo hormonal o un acompañamiento tan profesional como el de la doctora y termina siendo algo utópico, ¿no? Como de pronto allá en un lugar, solo algunas personas muy privilegiadas tendrían acceso a algo así, pero en el día a día pues tenemos cosas que pueden agravar el problema o lo pueden mejorar y pueden de pronto retardar la aparición de ciertas cosas que pues seguramente van a llegar, pero no tienen por qué llegar a los 20, 30, 40, de pronto no, de pronto podríamos postergar un poco ese malestar y que de pronto los síntomas sean mínimos para que la persona tenga una mejor calidad de vida, porque la idea es poder llegar a la mayor edad posible, pero saludable, pero feliz, pero tranquilo, no dependientes de tantas cosas externas que terminan siendo difícil, un cuidador, una cantidad de medicamentos, muchos exámenes invasivos, terapias muy dolorosas que no necesariamente requeriríamos si tomamos conciencia de las primeras etapas de nuestra vida para el cambio. ¿Qué hábitos deberíamos incorporar para que estos temas hormonales no hagan de las suyas? Como les mencionaba en el capítulo pasado, pues son hábitos, empezar por lo que tenemos al alcance de la mano. Yo siempre les digo a los pacientes que hacer un cambio drástico, la mayoría de las veces vamos a continuar ese cambio tan drástico poco tiempo. Entonces, pequeños hábitos o pequeños cambios en el estilo de vida realmente van a ir sumando y es más fácil que yo vaya modificando paso a paso y que al final de cuentas termine siendo una modificación tremenda, pero en el transcurso del tiempo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es no desesperarnos, identificar que tenemos el problema y reconocerlo. Porque una cosa es que yo sepa que tengo un problema y lo niegue, o bueno, no, es que tal vez esto no es así. Entonces, identificar el problema, reconocerlo, y la segunda, tenerme paciencia. Porque me ha llevado años llegar al punto donde estoy parada. Y somos tan desesperados que queremos tomar un par de semanas o días para revertir el proceso. Eso lo veo también en nivel psicológico, en una cita, ¿cómo te vas? No, pues yo tenía más expectativas, yo pensé que de esta sesión yo ya iba a salir mucho mejor. ¿Cuánto me va a demorar eso? Y uno se queda pensando como, si he enfermado durante 40 años, pues no en una sesión se va a resolver. Sí, claro, hay que tener paciencia, el tema no se da. Nuestro mejor amigo aquí va a ser, nuestros mejores aliados van a ser los hábitos del estilo de vida
Y eso no quiere decir que el paciente vaya y pague una membresía del gimnasio, porque realmente es empezar por lo básico. ¿Qué es lo básico? Comer, dormir y defecar, ¿sí? Y esos son puntos súper importantes en los que se va a basar nuestra salud hormonal, porque vamos a tener nuestra secreción hormonal de acuerdo a nuestros hábitos alimenticios, de acuerdo a la cantidad de veces que comemos, de acuerdo no al ayuno, sino al reposo digestivo que le estemos dando a nuestro cuerpo para poder reordenar ese eje hormonal. Entonces, nuestro proceso de reposo digestivo al menos debe de ser mínimo de 8 horas, o sea, que yo tarde 8 horas en volver a comer a partir de que cené, pero lo ideal es que me des unos 14, de 12 a 14 horas. Entonces, eso significa que si es a las 6 de la mañana, al otro día la persona debería desayunar tipo 8 de la mañana. 6, 8 de la mañana sería lo correcto. Sí. Ah, caramba, muy bien. No, lo pregunto porque hay muchos, por ejemplo, estudiantes universitarios que llegan a la casa a las 11:30, 10:30, comen, se acuestan y el otro día pues tienen que desayunar antes de las 5 porque pues pueden para la universidad y se queda difícil, y mucha gente en el trabajo también hace lo mismo. O a veces la hora que pueden comer toda la familia juntos es tipo 8 de la mañana, 8 de la noche, 9 de la noche, cuando todos se desocuparon de sus tareas y ahí pueden comer. O están comiendo, viendo tele tarde y pican, o sea, comieron, pero después siguen picando 2, 3 horas después de haber cenado porque les da antojo, que quieren comer un paquetico, un dulcecito o alguna cosa, y siguen comiendo hasta las 9, 10 de la noche y demás. Entonces, ¿eso qué causa en el organismo cuando, porque pues para que sepamos, ¿no? Para que si lo hacemos lo hagamos con conciencia, que sepamos qué es lo que nos pasa en ese momento si decidimos hacerlo? ¿Qué nos pasa? Simplemente el periodo de reparación de nuestro cuerpo necesita que tengamos una disminución de los niveles de insulina, y obviamente si yo como, y más si es una comida abundante en carbohidratos, voy a generar que esa insulina se eleve. Y yo necesito tener un descenso de los niveles de insulina entre 8 y más tardar 10 de la noche, para que a las 10 de la noche entre el switch para producir hormona de crecimiento. Antes de los 30 años voy a tener una buena producción de hormona de crecimiento que me va a permitir que se regenere mi cabello, mis huesos, mi piel, que alcance una talla adecuada a ese niño o a esa niña antes de los 18 o 21 años, y que todos mis procesos de reordenamiento metabólico y hepático, porque el hígado no es que el hígado no es que a las 10 de la noche se apaguen las luces y el cuerpo se pare, sino es que disminuye el gasto de energético, la demanda que tenemos durante todo el día para que nuestro cuerpo tenga una capacidad del hígado pues de parar todo ese proceso de metabolismo o de toxificación que hizo durante el transcurso del día, que se dé esa cascada del eje hormonal, que baje nuestro sistema inflamatorio, que se reordenen toda esa señalización o los picos de cortisol. Entonces ahorita por todos lados escuchamos intoxicación por cortisol, ¿no? Te metes a las redes, intoxicación por cortisol. ¿Te quieres desintoxicar del cortisol? No ocupas tener ninguna bebida mágica, ningún suplemento mágico. ¿Quieres desintoxicarte del cortisol? Comienza a cenar más temprano, comienza a dormirte más temprano, y esa es la verdadera desintoxicación del cortisol. Deja de estar viendo aparatos electrónicos o estar recibiendo esas luces pulsadas a través de las luz LED, de la pantalla, del celular, del Apple Watch, toda la radiación que estamos recibiendo. A partir de las 8 de la noche que esa radiación, ese estímulo baje, y a partir de las 10 que sea nula. ¿Quieres desintoxicarte de cortisol? Empieza a tener una cena que tenga menor cantidad de carbohidratos y que la ingesta proteica no sea tan grande para que tu hígado esté trabajando toda la noche. O sea, ese filete que te cenas por las noches va a hacer que no tengas un sueño reparador, que tengas una elevación de los niveles de insulina, y que esa insulina tenga impacto a nivel de tu sistema inflamatorio, tu sistema autoinmune, y que amanezcas hinchado, con problemas para mover las manitas, que amanezcas con el ojito abotagado porque la tiroides tampoco se pudo recuperar, y que amanezcas cansado. Entonces dices, bueno, es que fui a la cena, me tomé una copita de vino tinto, me cené, no sé, no fue mucho lo que tomé, pero traigo resaca, dolor de cabeza. Entonces muchas veces no es ni siquiera la cantidad de alcohol que ingeriste, sino la cantidad de insulina que esa cena requirió que secretaras. Entonces son cosas muy básicas, y si no hacemos esos cambios, de nada sirve que vayas y te compres tu bote de suplementos, de adaptógenos, de ashwagandha, de esquisandra, si no estamos cambiando las cosas básicas. Entonces, eso es lo que nos va a desintoxicar de cortisol. ¿Cómo sería una cena, por ejemplo, adecuada?
O sea, es decir, ¿cómo traducimos eso de la persona a decir, porque mucha gente acostumbra, y eso es muy común acá en Colombia, seguramente en otros países tienen prácticas distintas, pero a veces uno dice, no, yo me como algo livianito en la noche, yo me como un sanduchito de jamón y jamón de cerdo con queso de vaca, con el café con leche de vaca y café, cafeína, un sanduchito livianito y un cafecito, o una arepita y repleta de queso y con varias cosas que le adicionamos, porque aquí somos expertos en hacer arepas de todas las formas, sabores y colores. Acá en Colombia vas a encontrar arepas de todas las formas. Bueno, ella es mexicana, no lo aclaré. Entonces, con un pollito relleno o carne rellena o alguna cosa y alguna bebida, no sé, una gaseosa o alguna cosa de esas maneras. Entonces, pues claramente hoy en día, a través de la medicina funcional, entiendo que eso no es una comida sana, pero esa es la idea que tenemos. ¿Cuál sería una comida que digamos, dice, estas son buenas alternativas de cena? Que en tu plato predominen las verduras, que sea más la verdura que la proteína y que el carbohidrato prácticamente sea nulo, o que sea una tercera parte de la ingesta que vas a consumir, o dividiéndolo en cuartos, que dos cuartos que sean las verduras o tu ensalada, un cuarto que sea tu proteína y menos de un cuarto sería lo ideal que fuera el carbohidrato. O sea, entre menos carbohidrato pongamos es muchísimo mejor. La otra, que no tenga algún efecto estimulante, porque siempre les digo, no hay dieta adecuada o no hay dieta perfecta. La dieta o el tipo de alimentación va adaptado a las necesidades de cada paciente. No es lo mismo que yo tenga un paciente atleta, a que yo tenga una mujer en menopausia que no tiene actividad física, o que yo tenga una paciente con síndrome ovario poliquístico o un paciente diabético. Entonces la dieta va a ir personalizada, pero los hábitos básicos es que en tu plato predominen las verduras sobre la proteína, que no sea un carbohidrato, por ejemplo, un pan, que no sea una arepa. Si vas a consumir ese tipo de carbohidrato, lo ideal que sea un poquito más complejo, que sea un betabel, que sea una papa, un camote, creo que aquí lo conocen como zapallo o batata. Ese tipo de carbohidratos son los que nos van a ayudar, y que si vas a consumir, o la otra es la fruta, es un carbohidrato. Entonces, si no, quitar esos bulbos y meter una porción pequeña de fruta, que nos puede ayudar un poquito, pero que predomine la verdura y la fibra, y que en tu plato predominen los colores. Y también, por ejemplo, ciertas patologías, si tienes una paciente con un síndrome de ovario poliquístico, que es un síndrome de ovario poliquístico que tiene predominio de andrógenos, testosterona, de hidropiandrosterona, la paciente con el acné fino, lleno por toda la cara, carita grasosa, llena de vellitos, que empieza a caerse el cabello porque hay exceso de testosterona, pues esa paciente tiene que buscar alimentos que sean altos en niveles de vitamina D y altos que nos puedan suplementar el zinc también y el magnesio. Entonces podemos tener los frutos secos, podemos tener ese tipo de pacientes que tienen ese tipo de problemas, que consuman almendras, y la otra, la hidratación. ¿Sí? La hidratación es básica, necesitamos tener una buena hidratación para eliminar todo lo que está produciendo nuestro hígado. Y a los colores me refiero también en los pigmentos. Si, por ejemplo, tenemos una paciente con trastornos hormonales, con aumento de las secreciones, del sangrado menstrual, con dolores, con endometriosis, con hiperplasia endometrial, con pólipos, con fibromas mamarios, te va a decir el médico, consume vitamina E. Pero ¿cuánto no te cuesta una vitamina E de calidad? Bueno, entonces, ¿qué otra opción tienes a tu alcance? Los frutos rojos. Todo aquello que se defienda de la luz solar es la que va a tener esa capacidad de ser más antioxidante para tu cuerpo. Lo morado, lo rojo, los berries, las moras, frambuesas, o sea, los frutos rojos, las fresas, nos van a ayudar a que tengamos un buen metabolismo. ¿Qué otra cosa puedes consumir? Bueno, pues el kale, la espinaca, que nos van a ayudar a mejorar ese metabolismo a nivel de lo que se llama metisulfurafanos a nivel del hígado. Claro que no van a ser en concentraciones abismales como vienen los extractos de las cápsulas, pero de nada a tener un apoyo funcional y paulatino nos va a dar una buena oportunidad. ¿Qué otra cosa? Algo muy simple, el café, ¿no? Hay gente que vive con el termo de café en la mano. Y el café, para evitar que tengamos esa hiperactivación de nuestro eje hormonal, para que nos intoxiquemos de cortisol, lo ideal y lo más sano es que después de las 6 de la tarde no recibas ningún estimulante, llámese gaseosa, llámese café, llámese algo que te genere esa sensación de querer estar despierto. O que lo ideal y lo fisiológico es que con la puesta del sol se vaya nuestra energía, porque por ende tenemos que buscar descanso. Que puedes cambiar, por ejemplo, para pacientes que tienen problemas con la señalización hormonal. Obviamente tenemos que hacer un destete de café,
pero no le vas a decir al paciente no tomes café porque si, oye, pues no, mejor ya no regreso, ¿no? Yo Es que, vivo con el no, café. se enloqueció, señora. Exactamente, tienes otro tipo de opciones, tienes el té verde, tienes el té oolong que nos ayuda, incluso para pacientes con ovario poliquístico, el té oolong nos ayuda a mejorar la pérdida de grasa visceral, que es la grasa que tiene mayor impacto a nivel de daño metabólico, de estrés oxidativo, de intoxicación por cortisol. Si tú consumes té verde, té oolong, tienes ahí un potencial buenísimo para mejorar ese metabolismo a nivel de las grasas. ¿Cuál sería el té oolong aquí en Colombia? El té oolong, bueno, es un té, está entre la categoría de un té verde a un té blanco. El té oolong es una hierba china, es una raíz china que nos ayuda a mover la grasa visceral, pero el nombre es así, es oolong, ¿sí? El oolong, y hay una versión, dependiendo, es el cha, que lo clasifican como té verde, y el oolong solito, que lo clasifican como un té blanco. Y pueden hacer aromáticas o infusiones con té de jazmín, que te da un efecto relajante y que si tú te relajas, obviamente bajas esa producción de cortisol y por ende pierdes peso. Entonces realmente a veces estamos pensando en comprar alguna pastilla mágica, un suplemento mágico para la pérdida de peso, cuando la magia la hacemos en la cocina y en los hábitos o en lo que estamos cenando. Y otro impacto que no hemos volteado a ver es en qué estamos cocinando y en qué estamos tomando agua y en qué estamos calentando nuestra comida. Porque ahorita está al alcance de la mano meter la botella plástica o el recipiente plástico o el refractario de plástico al microondas a calentar. Y ahí ya le estás dando en la torre a tu eje hormonal por la cantidad de parabenos que estás consumiendo. Incluso hay ya hasta problemas de fertilidad y se han encontrado en biopsias de testículo y de ovario plásticos. ¿Cómo te explicas que llegan esos plásticos ahí? Ahora que manejan lo del planeta verde o las botellas que se reciclan, pero realmente bajaron la calidad del plástico, y el plástico entre más aguado es, más factible es a que con los cambios de temperatura suelten esas parabenos, suelten esos malos señalizadores hormonales que nos van a dar en la torre a todo nuestro eje hormonal. Simplemente el biberón, realmente como lo hacíamos anteriormente, lo hacíamos bien. ¿En qué tomábamos o en qué venía la leche antes? En vidrio. En vidrio. ¿Cómo eran los biberones de los bebés? De vidrio. Y ahora todo ese, y lamentablemente todo el abaratar el costo de producción, los materiales de producción, fue lo que nos trajo todos estos problemas hormonales, porque ahora los biberones libres de BPA salen tan caros. Porque ahora los envases, antes en qué tomábamos si no era vidrio, era en cartón, pero ¿cómo era el cartón por adentro cuando los partíamos para hacer barquitos? Era cartón del mismo color, y ahora los partimos los botes y traen aluminio. Sí. Entonces realmente toda esa serie de cosas que no estamos viendo nosotros, que son cosas que debemos de comenzar a cambiar. Quitar más plásticos, meter más vidrios, todos los sartenes que se están descarapelando, pues no estamos viendo, pero nos están dejando residuos en nuestros alimentos. Y todo eso nos va a generar lo que se llaman senoestrógenos. Son señalizadores que funcionan igual que un estrógeno, pero que tienen 300 veces más la potencia de detonarlo, y nos van a generar que no haya ese buen impacto. ¿Y por qué crees que estamos viendo tanta endometriosis, tanto ovario poliquístico? Porque nuestros hábitos alimenticios, porque la calidad del alimento que estamos consumiendo es diferente. Gracias, Mido, por todo lo que nos compartes. Estoy tratando como organizar todas las ideas para ver cómo damos esas recomendaciones básicas. En temas de nutrición, en alguna época se decía que había que comer 5 veces al día, que en la mañana, que las 11 de la mañana, luego el almuerzo, luego la cena, luego la noche. Cuando te escucho en la explicación que das, que es preferible dejar descansar y como que en los picos, lo mejor sería 3 veces al día y no las 5 que en algún momento mencionaba. Pues realmente ahí es el objetivo del paciente. Si el objetivo del paciente es que está entrenando, es para ganancia muscular, obviamente no va a funcionar el que tengamos 3 comidas al día. Probablemente ese paciente nos haga las 5 comidas al día, pero que nos haga un reposo digestivo de 12 horas. Porque el músculo se forma con estimulación de inflamación, que lo hacemos con el daño que hacemos al ejercicio o meter peso, que se rompen las fibras, y el otro estimulador es la insulina. O sea, si no hay un pico de insulina, no tenemos esa buena formación a nivel de músculo. Entonces, ellos probablemente sí, nada más que incluso hasta ellos
tienen una cantidad restringida de carbohidratos, tienen un horario de alimentación, hacen reposo digestivo y el que entrena y te come de esa forma te duerme 8 horas. Entonces, eso es lo que estamos buscando, o sea, lo que se busca también. Y un paciente que no hace ejercicio, que estamos enfocados a la pérdida de peso, pues lo ideal es que nos hiciera incluso un ayuno un poco, que esté, primero corroborar que esté en condiciones de hacer un ayuno, que tenga un ayuno de 12 a 14 horas, no más de 16 horas o 3 veces a la semana si es una mujer, porque podemos quebrar el eje hormonal porque las hormonas se producen a partir de colesterol y los ayunos van a disminuir los niveles de colesterol. Entonces, entre 2 y 14 horas, que sean 3 comidas al día, pero que tenga un reposo digestivo mínimo de 12 horas, lo ideal sería de 12 a 14 horas si buscamos una pérdida de peso. Ok. ¿Y el desayuno? ¿Qué debería contener el desayuno para tener todos estos cuidados con todo lo que nos has explicado en este momento? Aquí en Colombia es muy habitual el huevito, el caldo de costilla, el chocolatico, el tamal, y son como, en el día a día mucha gente desayuna como chocolate y pan o café y pan, o a veces huevo, pero es como muy cotidiano. ¿Qué debería tener un buen desayuno realmente que nos sirva? Que nos sirva el desayuno, pues es realmente esa palabra, ¿no? Desayuno, romper el ayuno. Y lo ideal con lo que deberíamos de romper el ayuno es con una proteína. O sea, puede ser un huevito, puede ser algo que contenga carne, cualquier tipo de carne. Y lo que sí yo les puedo decir, pues realmente también es aquí pues como una disparidad. Con lo que deberíamos de romper el ayuno es con proteína. Y obviamente hacer ese complemento con vegetales, con sus verduras. Y con lo que no deberíamos de romper un ayuno, o lo que no debería de ser lo primero que ingresa a nuestro cuerpo sería una taza de café. Porque el café nos va a generar esa hiperestimulación, nos va a generar... Uy, no, colombianos, lo siento, perdónenme la vida por esto, porque aquí en Colombia desayuna con tinto en realidad. Me van a vetar. Van a decir, ay, doctora, muy linda, pero no. Pero gracias. Pero bueno, escuchemos la explicación antes de tomar partido. Eso es lo básico. Sí puedes tomar café, pero que no sea lo primero que recibe tu cuerpo. Que no sea tu primer alimento, o sea, que no, el café y el pan, no es que, no, yo siempre les digo, hay que invitarlos no a satanizar el alimento, porque mucha gente a lo mejor después de este podcast va para afuera todo carbohidrato. El carbohidrato también lo necesitamos. No hay que satanizar los alimentos, más bien hay que tener una buena relación tanto con el alimento como con el peso. Yo también, ese es el esfuerzo que trato de hacer en mis pacientes mujeres. No hay que satanizar el alimento, hay que tener una buena relación con la comida y hay que aprender a tener una buena calidad de alimentación. Yo siempre les digo a mis hijos que mi misión en la vida, aparte de traerlos a este mundo, es enseñarlos a ser buenas personas, enseñarlos a trabajar y enseñarlos a comer. Porque uno nunca sabe cuándo no va a estar aquí. Para que ellos sean autosuficientes, tienen que saber trabajar, valerse por sí solos y saber comer, para que puedan tengan una expectativa de vida más larga. Entonces, desde ahí diríamos, no es que no puedas tomar café, más bien evita que sea lo primero que tome tu cuerpo en la mañana. Y si eres un paciente o si eres una persona que está pasando por una situación angustiante, un proceso de estrés, pérdida, duelo, que vive con el corazón al borde de un hilo, taquicardia, alguna situación en especial, pues lo ideal es que si tu cuerpo está en estrés, el café es lo que nos genera. Que no sea, al menos en esa temporada, evita cualquier tipo de estimulante o la cafeína y busquemos una opción más amigable. Pero si tú vas a desayunar, entonces lo ideal es que busques proteína. Y el café, pues lo puedes consumir después de que hayas desayunado. De acuerdo, mi doc. Hay varios argumentos con relación al tema de la fruta. En este momento está rondando en redes sociales que no, que la fruta, que no sé qué, que no debe. Bueno, hay un montón de cosas de los que sí, de los que no, y a la larga uno no sabe si se comer de la manzanita o no, o qué hacer. Hay algunos horarios en particular en los que sí es favorable consumir la fruta, otras no. Algunos dicen que no se debe revolver, otros que no se debe consumir en ciertos horarios, otros que no es prudente la cantidad. ¿Cómo es ese tema de la fruta para que realmente nos sirva para todo esto que estamos hablando? Pues la fruta no es mala. Yo siempre les digo, el veneno no está en la esencia del alimento, sino en la dosis y la cantidad del alimento que estamos consumiendo. Lo que yo únicamente quiero que se quede en claro, pues es que la fruta es un carbohidrato. O sea, la fruta debería de ser un postre, o la fruta debería de ser lo último que consumimos. En orden o prioridad de alimentos, es que tú al tener tu plato enfrente, inicies por los vegetales y las verduras, para que tengas una mejor digestión y evites ese pico de insulina.
Lo que sigue sería la ingesta de la proteína, tu carne, tu huevito, lo que vayas a comer de proteína. Y en tercero, el carbohidrato. Llámese arepa, llámese tortilla, llámese pan, llámese papa, llámese camote o llámese fruta. Entonces, la fruta es la que realmente debería de estar consumiendo al final en el orden de alimentación, en el proceso de alimentación de nuestro plato, y realmente es la porción, porque yo dependiendo, vamos a lo mismo, a la complexión, a mi estado metabólico, pero incluso la fruta no es mala. ¿Qué no sería lo adecuado? Pues que yo fuera un paciente diabético, que yo fuera un paciente con resistencia a la insulina y que mi desayuno fuera un bowl de fruta, de toda la fruta variada, y que aparte le pusiera un yogur que no fuera un yogur griego, que tiene un alto contenido en lactosa y que va a ser una bomba de azúcar y una bomba de insulina, y por ende no voy a tener un buen control metabólico. Entonces, más bien realmente es eso, enseñarnos a mediar, que lo puedo desayunar, bueno, sí, allá de vez en cuando, pero el siguiente periodo de alimentación, que regreses a tus buenos hábitos alimenticios. Entonces, realmente, entre más estricta sea una dieta o un estilo de alimentación, más le va a costar a un paciente apegarse al 100%, o realmente no hacer algo que podamos mantener a largo plazo. La alimentación debe de ser flexible y asequible, ¿no? ¿A qué tengo acceso yo? Y en base a lo que tengo acceso, reordenar mi alimentación. Por eso es que es muy difícil en estos tiempos para mí tener el tratamiento ideal para todas las pacientes o tener la alimentación ideal para todas las pacientes. Pero en orden o en prioridad, yo eso les aconsejaría. Busquen variedad, busquen orden en sus alimentos y dejar de satanizar, porque si ya te vas a comer tu rebanada de pastel y ya estás, ay, me va a hacer daño y no debería de comer. O sea, aparte de lo que te va a generar el pastel en tu cuerpo, ya estás con el bombazo de cortisol por el estrés. Y si te iba a hacer aquí de impacto, te va a hacer acá por todo lo que estás secretando. Entonces, relájate, y si lo vas a hacer, pues disfrútalo. Y en tu siguiente periodo de alimentación, regresas al lado del bien nuevamente. Al lado del bien, sales de las sombras. Mi doc, me gustaría que para terminar habláramos sobre temas de sueño y sobre temas de ejercicio, para finalizar con esta, digamos que es como esa triada maravillosa que nos funciona tan bien. Mencionabas hace un momento el tema de la hormona del crecimiento y todo lo que sucede en el sueño. ¿Nos podrías contar un poco qué sucede en el sueño, a qué horas más o menos dormir, a qué hora levantarnos, como ese tipo de cosas para que tengamos en cuenta qué sucede? Porque uno dice, claro, es que el sueño reparador, claro, es que si tú no te duermes te pasan tales cosas, pero todos son como información suelta que a veces la persona no entiende ni por qué. A veces yo lo veo mucho en los adolescentes y los pacientes, mis pacientes me dicen, es que mi hijo se acuesta a las 10, 11, 12, es muy difícil hacerlo dormir. A veces entra a su habitación a las 2 de la mañana y está pegado en ese juego y no se desconecta, y al otro día está todo fundido. Igual lo mando al colegio, se quedan en el colegio, me mandan notas del colegio que no se ponen las pilas. O sea, es un montón de cosas y yo lo siento como más lento, como más irritable, como que todo le cuesta. Mi hijo además por ese mal carácter, o sea, como que ven un montón de cosas para hacerlo, pero me gustaría que contáramos algunos elementos de sueño importantes para que nos quede como muy presente cuando decidimos trasnochar, pues que valga la pena la trasnochada y decir, bueno, si lo voy a hacer, pues vale la pena porque esto es lo que está sucediendo, y algunos elementos de ejercicio. ¿Qué pasa en el sueño? Pues, ¿cómo funcionamos nosotros? Nosotros funcionamos con la luz del sol, desde que vivíamos en la época de las cavernas, ¿no? Nosotros salíamos a cazar cuando había luz, y cuando empezaba a disminuir la luz solar nos metíamos porque si no nos iban a devorar. Seguimos funcionando con ese mismo sistema. Entonces, conforme va disminuyendo la luz solar, nuestro cuerpo va perdiendo la capacidad de adaptarse al estrés y por ende tenemos que darle un descanso. ¿Qué sería lo ideal? Pues que los niños o los adolescentes, los jóvenes menores de 25 años, que lo ideal sería que tuvieran un periodo de sueño de 10 a 12 horas y que iniciara a partir de las 8 a 9 de la noche, para que al llegar a nuestro periodo de ese sueño REM, esos periodos de sueño que tenemos de sueño profundo, que duran entre 90, aproximadamente media hora a 1 hora, 90 minutos, dependiendo de la arqueada que tengamos y que se repiten durante la noche, se dan varias cosas. Cuando nosotros disminuimos la exposición a la luz, empieza a secretarse una hormona que se llama melatonina. Esa hormona melatonina es la que llega y le da el switch al cortisol de, hey, ya es tu hora de bajar. Sube la melatonina, baja el cortisol, y al bajar el cortisol, nuestro cuerpo comienza a regenerarse.
Y al mismo tiempo que sube la melatonina, sube la prolactina, sube la hormona de crecimiento y empieza ese periodo de regulación en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? Y obviamente se mantienen, empieza más o menos 3, 4 de la mañana, se repara el hígado, se mejora la función inmunológica, se mejora la capacidad de respuesta, nuestro cerebro descansa, se repara, mejora la producción de óxido nítrico, todas nuestras celulitas que se dañaron o se murieron durante el día comienzan a regenerarse, o sea, la plasticidad del cerebro, o sea, de regenerarse. Yo siempre les digo que no confíen en una persona que no duerme, porque no tiene la capacidad de respuesta adecuada. Empieza a aparecer la luz del sol por la ventanita, empieza a haber un poquito de mayor claridad, empieza a ser captado por nuestro cuerpo, la melatonina comienza a descender y el cortisol comienza a subir para tenerte activo a las 6 más o menos de la mañana, entre 6 y 8 de la mañana, que es el pico de secreción de cortisol. Y todas las hormonas que subieron durante la noche, incluida la prolactina, descienden. Entonces, ¿qué sucede? Y bajan los niveles de insulina, bajan los niveles de glucosa, empiezan a secretarse las hormonas sexuales, testosterona, estradiol, que su pico máximo va a ser entre 6 de la mañana y 10 de la mañana. Eso es lo que sucede en el ciclo de sueño. Ahora, alguien que es mayor, nosotros arriba de 30 años, deberíamos estar durmiendo al menos un periodo entre 8 a 6 horas mínimo. Pero que a las 10 de la noche tengamos el ojo pegado y que ya tengamos al menos 40 minutos en ese proceso de sueño o 30 minutos para que se pueda dar esa secreción. Esa última o nuestra última chance para que ese proceso de regeneración se dé es a las 11 de la noche. Entonces ahí queda la nota. Adolescentes, la hora ideal de sueño sería entre 8 y 9 de la noche. Nosotros que ya estamos pasando los 15 años, entonces tendríamos que... No muy lejos. No muy lejos de los 15 años, tendríamos que dormirnos a más tardar a las 10 de la noche y nuestra última chance serían las 11 de la noche y bajo un ambiente oscuro completamente. No pantallas, no radiaciones, que lo ideal sería que no tuviéramos estímulo luminoso o ni siquiera el tintilar a veces que está ahí algún apagador con alguna luz azulita o roja que se está captando. No solamente los ojos captan la luz, sino también la piel. Entonces lo ideal es que tengamos todo un ambiente oscuro para que se pueda dar ese ciclo de sueño. En cuanto a ejercicio, lo ideal es que tuviéramos un estímulo de ejercicio o que nuestro ejercicio fuera matutino, que fuera dentro de las primeras 2 a 3 horas en las que nos levantamos. Pero eso sería un mundo ideal para quien no trabaja, ¿no? Nosotros que trabajamos y que tenemos que estar listos y a lo mejor en una oficina entre 8 y 10 de la mañana, bueno, lo ideal sería que nuestra ventana para ejercitarnos fuera antes de las 6 de la tarde. ¿Para qué? Para evitar esa sobreactivación y que tuviéramos problemas del estímulo de sueño. Y que le den prioridad sobre todo a las pacientes que están en proceso de menopausia, aquellas pacientes que tengan algún problema metabólico, al ejercicio de fuerza. O sea, el ejercicio de fuerza, ¿qué es lo que hace? Construye músculo. Entonces, entre más músculo tengas, por el solo hecho de sentarte, respirar y prender la luz, estás aumentando la cantidad de energía o de quema de grasa o de calorías en el día. Entre más músculo, tu metabolismo se altera. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Pues que no incluyéramos una rutina que a largo plazo lo que se ha comprobado es que el ejercicio de peso, o sea, no necesariamente que vayas a un gimnasio, que le metas algo de peso, resistencia, nos mejora el impacto a largo plazo de la salud ósea, o sea, de nuestro hueso, nos proviene de osteoporosis, nos mejora la postura, le da fuerza a tu abdomen y mejora el gasto o el metabolismo basal. Que tuviéramos una rutina de ejercicio al menos 3 veces por semana, 50 minutos, que fuera una combinación entre cardio, un ejercicio cardiovascular y de fuerza. ¿Qué sería lo ideal para aquella paciente que tiene algún problema de sobrepeso o que está luchando con ese control metabólico? Que hicieras ejercicios de intervalos, que fueras ejercicios de pesas, que hicieras, por ejemplo, 3 repeticiones de diversos aparatos del área que vayas a trabajar y que después de ese ejercicio, de esos 3 aparatos, hicieras un episodio de 3 minutos de cardio y volvieras a generar tus repeticiones y 3 minutos de cardio. Es un ejercicio de intervalos que te permite que tengas esas modificaciones de la frecuencia cardíaca gentil sin que te vayas a infartar y que ese movimiento a nivel energético o cardíaco haga que aumentes tu pérdida de peso. Son cosas muy sencillas. Si no puedes hacer ejercicio de peso, lo único que yo les digo a los pacientes, no ocupas irte al gimnasio, empieza a caminar 20 minutos 3 veces por semana, sal, respira, disfruta lo que tienes a tu alrededor y eso es otra cosa, nos olvidamos de vivir, de respirar.
nos olvidemos de eso, nos sentamos a la mesa y lo bonito que huele o que se ve el frutero con esa variedad de colores, cómo se ve nuestro plato, a qué sabe la comida, porque con las prisas te sientas y engulles, ni disfrutas, ni sabes lo que comiste, ni lo procesas bien. Salte a caminar, no tienes tiempo, no tienes energía, porque es válido, a veces no estamos en condiciones de hacer un ejercicio pesado. Caminar 20 a 30 minutos, 3 veces por semana. La siguiente semana me lo aumentas 10 minutitos más y yo te aseguro que probablemente en 2 meses te sientas con las ganas y la actitud de aumentar o retarte a tener una mayor calidad de ejercicio. Entonces mínimo, muévanse 3 veces por semana, 30 minutos empiecen a escalar y lo ideal es que me hicieran 3 a 5 días de ejercicio, un tiempo entre 50 minutos a 1 hora con una combinación de cardio y fuerza y el sueño. O sea, de nada sirve que modifiquemos todo el proceso de alimentación, que nos compremos los suplementos más caros, las hormonas en boga, las mejores, si no estamos durmiendo y si no estamos alimentándonos adecuadamente. Bueno, eso es todo. La idea es que si tienen preguntas, comentarios, información de valor que quieran compartir, estamos súper atentos. Recuerden que la idea es que entre todos podamos ir construyendo toda esta información que nos va a llevar a ser más conscientes en nuestro actuar para nosotros mismos, para nuestros familiares, para nuestros hijos, y que cada acción que hagamos la hagamos por nuestro bienestar y por el de las demás personas. Gracias, doctora Julia, por habernos acompañado, por respondernos toda esa cantidad de información, por ilustrarnos en estos temas que son tan importantes, y siempre está en su casa. Bienvenida. Ay, gracias a ti, qué tan linda, y gracias por la invitación. Gracias. Somos tu mano amiga. Ebullición Mental.